Bueno, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Entonces, continuamos con nuestra clase acerca de los métodos de diagnóstico y quería traer un tema muy importante que es como un tema supremamente clave en el manejo de una tarjeta electrónica y de un producto electrónico, sea propio o ajeno. Entonces, les voy a dejar el material correspondiente. Este es básicamente un curso de reparación y retrabajo en el cual hay varias diferentes lecciones. Algunas de ellas ya los trabajamos, como por ejemplo la remoción de componentes. Y hay otras que vale la pena detallar detallar y le recomiendo su lectura. Entonces, en esta sesión vamos a hablar esencialmente de lo que es la parte de reparación de daños. Habíamos mencionado que en una tarjeta electrónica pueden presentarse diversos tipos de daño, pero los podemos categorizar en principalmente tres. ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son estos tres tipos de daños que podemos encontrar en un dispositivo electrónico en general? Creo que el primero sería con una inspección visual. El componente puede estar muy sucio, eh, sin mantenimiento. Entonces, eh, puede haber un corto. Puede haber sí, básicamente un componente dañado, ¿no? Como que sería el primer tipo. Entonces, hay daños a componentes. ¿Qué más vimos? La otra es la tarjeta quemada. Sí, Eh, podemos encontrar daños en tarjetas, ¿cierto? Y el otro sería daños en soldadura, en las soldaduras. Entonces, eh, el cómo poder revisar las soldaduras defectuosas, ya lo habíamos visto anteriormente, es una técnica tan sencilla como tomar un cautín, eh, tomar un cautín común y repasar los puntos de soldadura a una temperatura adecuada, 350 grados, por ejemplo. Entonces, y revisar aquellos puntos que podrían ser defectuosos. Teníamos que hay daños a componentes, como de componentes quemados, reventados, ¿cierto? Componentes con terminales dañadas. Y decíamos que el tercer tipo de daños son los daños a tarjetas. Muchas veces por un mal procedimiento de soldadura, pueden producirse daños a la tarjeta electrónica como tal. Y entonces surge la necesidad de aprender, pues, a reparar estos daños. Muchas veces, pues, estamos hablando de un prototipo propio que estamos desarrollando o que vamos a presentar y que por algún tipo de situación, pues, se nos dañó. Entonces, vamos a ver que los procedimientos que vamos a ver, pues cubre la mayoría de los problemas de reparación de las superficies que podemos encontrar en tarjetas de una faz, doble faz o de faz múltiple. Entonces, vamos a ver las diferentes técnicas de diagnóstico y de reparación. Pues la primera sería reparación de conductores usando alambre y conductor plano, reparación de pistas rotas o desaparecidas y agujeros metalizados dañados, reparación de secciones quemadas o perdidas de la tarjeta, que a veces nos pasa muchas veces, reparación de conectores. Y en sí, pues vamos a ver los pasos, obviamente los vamos a hacer pues prácticos, dependiendo del tipo de tarjeta que tengamos. De todas maneras, estas
técnicas, estos métodos que vamos a ver para la reparación de tarjetas, pues les recomiendo hacerlo. Practicando esencialmente en tarjetas dañadas, ¿no? Tarjetas que de pronto de un aparato, de un equipo que ya no sirva o que ya esté obsoleto o que directamente esté dañado. Entonces, podemos encontrar, aquí tengo, por ejemplo, una tarjeta de práctica, podemos encontrar diferentes tipos de daños. Entonces, lo primero, como siempre, toda contaminación y partículas extrañas deben removerse y las superficies deben limpiarse con solvente. Naturalmente, cuando hay revestimientos, estos deben ser completamente removidos del área de reparación. Así comenzaremos con los conductores dañados y tendremos un corte completo de la pista, picaduras, rasgaduras, agujeros o porciones que han sido levantadas del material base. Entonces, para cortes pequeños, a veces se quiere hacer esto se quiere o es tentador tratar de hacer estas reparaciones con soldadura. Pero en realidad, pues la mejor forma de hacerlo es a través de puentes de alambre, pueden ser con secciones propias nuestras de cobre, de lámina de cobre, o directamente podemos hacerlo a través eh, de trasplantar una pista de una tarjeta donada, de una tarjeta de un equipo que ya no sirva, y la podemos trasplantar en nuestra tarjeta a reparar. Entonces, vamos a ver estas tres primeras técnicas. Acá, repito, tengo una tarjeta de práctica, una tarjeta que pues ya de por sí no tiene un uso práctico, un uso pues ya genuino. Entonces, les decía que pues lo primero es que vamos a ver el primer tipo de reparación y las primeras técnicas de reparación de pistas. Entonces, aquí pues te voy a hacer yo accidental, le voy a hacer yo una cortadura o una interrupción a una pista, ¿sí? A veces esto pues ocurre porque trabajamos con herramientas metálicas, trabajamos o hacemos demasiada presión con el cautín, y el cautín pues puede llegar a dañar nuestra tarjeta, ¿sí? Sobre todo si está a una temperatura muy alta. Entonces podemos encontrar estas rasgaduras, estas pistas perdidas, ¿sí? Entonces vamos a ver diferentes métodos de reparación. El primero, pues básicamente, como todo, como sugiere el material, pues lo primero que vamos a hacer, como siempre, es limpieza. Entonces, nuestro insumo fundamental es el alcohol isopropílico, sucrosol o thinner, cualquiera de estos tres o una combinación. Yo combino parte alcohol isopropílico y parte thinner para que porque son muy efectivos. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer para reparar nuestra pista dañada, y la primera técnica es usando alambre de cobre. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es, con nuestra pista, con una herramienta, ya sea una aguja, puede ser la punta de un bisturí quirúrgico. Yo le recomiendo el escalpelo. Ahí los bisturís de papelería están ok, pero un escalpelo quirúrgico tiene varias ventajas por la gran cantidad de cuchillas que se consiguen, que son económicas, que se pueden conseguir en cualquier casa médica, que nos sirven para prototipado, como vimos en la primera técnica de fabricación de prototipos. Yo estoy utilizando esto es una broca. Esta es una broca de una CNC rota. Acá tenemos máquinas CNC, entonces cuando la rompen, pues simplemente yo las reutilizo porque este material es bastante duro y nos sirve para muchas operaciones. Pero podemos trabajar esto con una aguja, repito, una cuchilla de
de un escalpelo quirúrgico. Por ejemplo, esta es una cuchilla número 11 para el escalpelo quirúrgico número 3, que yo recomiendo. Una cuchilla número 10, que también nos sirve. Pero bueno, entonces cualquier elemento que nos sirva para raspar el antisolder sin deteriorar la tarjeta. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es ajustar pues nuestra estación de soldadura o nuestro cautín a una temperatura de alrededor de 315 grados centígrados. Mientras tanto, vamos a aplicar un poco de flux. Recomiendo el flux líquido. Recomiendo hacerse su propio flux. El flux comercial está bien, solo que es un poco más caro que si usted lo hace. Y a continuación, pues lo que vamos a hacer es aplicar una delgada capa de soldadura usando nuestro cautín. Con esto estañamos el área pelada, el área raspada, y nos va a servir para el proceso de reparación. Entonces, el primer insumo, el primer material para reparar este tipo de tarjetas es, ya lo conocemos, es el alambre esmaltado. El alambre esmaltado, pues es alambre de cobre que se utiliza en diversos dispositivos como motores, zumbadores, parlantes, relés. Entonces, yo le recomiendo, pues esto también se consigue de manera comercial, pero digamos que ya reciclando de estos equipos dañados podemos tener una buena dotación de este alambre. Entonces, la ventaja del alambre esmaltado es que fácilmente puede pelarse con calor y tiene de por sí un recubrimiento aislante. Entonces, digamos que en zonas donde tenga que haber aislamiento, pues, digamos como esta parte, el alambre esmaltado va a cumplir ese propósito. Y podemos quitar ese aislamiento. Mira, aquí ya soldé un pedazo. ¿Sí? Si hay un exceso de alambre, pues lo podemos cortar con nuestro bisturí, con nuestro escalpelo. Pues, el pedacito que sobra lo cortamos o directamente con un alicate de corte diagonal. Y el otro pedazo, yo lo puedo raspar, yo lo puedo, sí, raspar o lijar, pero lo más práctico es simplemente aplicar soldadura y calor. Entonces, la soldadura y el calor lo que van a hacer es quitar o quemar esa área de esmalte que tiene, y una vez quemado el esmalte, pues básicamente tendríamos nuestro punto de soldadura. Aquí estoy trabajando a 315 grados centígrados, en cautín, una estación. Y la intención es que el alambre esmaltado, bueno, si no se nos pela así, entonces se nos pela directamente con soldadura y calor, que la mayoría de veces lo hace, nos forma el punto. Entonces, con eso podemos hacer una reparación relativamente sencilla de los conductores. Ahí está. Podemos reparar los conductores o podemos reparar las pistas dañadas. Eso sí, pues tendríamos que tener presente de tener diferentes calibres de alambre esmaltado para los diferentes anchos de pistas, de tal manera que digamos que si sobre esa pista va a conducir una corriente determinada, pues tengamos un calibre de alambre digamos, de esa capacidad de corriente. Bueno, entonces,
esta sería como la primera técnica, el primer método de reparación, usando, repito, el alambre esmaltado. Acá se menciona otra técnica interesante, como colocar, sí puede ser un alambre normal, un alambre solo que el alambre normal tiene la mala costumbre de oxidarse, así que tendríamos que estañarlo de todas maneras. Entonces el esmaltado protege, no solamente es un aislante eléctrico, sino también pues un aislante contra la corrosión, por eso lo recomiendo. Y una variante de la anterior es colocar, digamos, perforar la tarjeta y colocar el alambre por el otro lado, ¿sí? Y en los puntos en los que la tarjeta es perforada, por el lado de la pista, soldaríamos estos extremos. Solo que el problema es que si la tarjeta es doble faz, como esta de acá, entonces digamos que podríamos colisionar con otras cosas que hay por aquí, ¿sí? Entonces digamos que esa técnica de reparación está ok, pero tenemos que tener presente que no vaya a colisionar con pistas o con componentes del otro lado. Bueno, otro tipo de material que podemos usar es la lámina de cobre. Bueno, aquí vemos pues que están usando simplemente alambre común y corriente, pero, bueno, esa es la técnica que les mencionaba, es decir, que podemos usar una porción de alambre, una forma de alambre, y perforar la tarjeta y soldar del otro lado. Sin embargo, como les decía, tenemos que tener presente que la tarjeta como tal pueden tener pistas que colisionen del otro lado. Entonces, una segunda variante son unos kits de reparación de placa de circuito impreso sin plomo. Entonces, ¿qué son estos? Básicamente son una lámina de cobre, una laminita de cobre de un grosor aproximado. Entonces, ¿qué hacen estas empresas? Lo que hacen es tomar esta lámina y hacer con la misma técnica de fabricación de circuitos impresos que hemos visto, por ejemplo, con planchado, ustedes pueden crear su propio kit de reparación. Entonces, todo lo que hacen es colocar cinta de caja, la cinta ancha de caja de un lado, del otro, el diseño de las pistas, ¿sí? De un juego, de un set de pistas, que vemos acá, que tiene para reparación de pistas, de pads, ¿sí? De pedazos de porciones de tarjeta, y una vez lo plancha, pues lo mandamos al percloruro y quedarían únicamente esas pistas que queremos para nuestro kit. Pero con una forma sencilla, simplemente comprar esta lámina de cobre. El enlace, yo creo que ya les dejé, sí, yo ya les dejé el enlace de compra de AliExpress para este tipo de materiales. Igualmente, pues, si usted lo quiere comprar por otro portal, pues de todas maneras ya le dejé la descripción y el buscador. Entonces, esta lámina de cobre comercial, pues se puede utilizar esencialmente para la reparación de varios, de pistas, de pads, de porciones de cobre, entre otras cosas. Entonces, vamos a aplicar esa misma técnica para la reparación de pistas. Entonces, supongamos que tenemos esta pista, digamos que se nos dañó. A ver, dañémosla con nuestro cautín. Alguien que no tenía buenas prácticas de soldadura, de repente, pum, dañó la pista.
Entonces dañó la pista y la pista, como ven, pues tiene un cierto grosor. Entonces la forma de reparación pues va a ser un poco similar a lo que ya habíamos visto, en el sentido de que, pues como siempre, el primer paso es la limpieza de la tarjeta, la limpieza de del área, de la zona, para determinar la extensión del daño. Posteriormente, pues usamos alguna herramienta para raspar nuestro, estas dos porciones, estos dos extremos. Estos deben estar pegados al sustrato. De lo contrario, pues simplemente tendríamos que recortar esta zona, cortarla y pues extenderla un poquito más para que haya un adecuado soldado. Bien, entonces, una vez hecho este proceso, lo que vamos a hacer con nuestra lámina de cobre es esencialmente reconstruir esa porción, tanto a lo ancho como a lo largo de la pista. Entonces, digamos que la ventaja de esta técnica es que nos permite reconstruir zonas muy específicas al tamaño y forma de lo que necesitamos. Entonces, nada, aproximadamente hago un dibujo, hago una forma aproximada de lo que necesito reconstruir. En mi canal de YouTube hice una técnica muy parecida para reconstruir una porción de un conector de alimentación de un, de un parlante Bluetooth, ¿sí? Y también de un puerto de carga de un control de PlayStation 2. Entonces, les recomiendo ver esos videos que son bastante detallados, pero básicamente el procedimiento es construir las pistas o hacer las pistas con la forma y el tamaño aproximado a lo que queremos hacer. Cualquier exceso, pues lo cortamos. Por ejemplo, yo quiero dejar, esta parte está bien, sin embargo, quiero dejar una porción de área para poder aplicar adecuadamente la soldadura. Entonces puedo cortar esta porción de esta longitud de acá con nuestro escalpelo o con una tijera, cortamos la porción. Lo que pasa es que aquí esta porción, ustedes la ven muy grande, pero la estamos magnificando por lo menos por un factor de 9. O sea, es 9 veces más pequeña de lo que se ve aquí. Entonces, de pronto una tijera de cualquier tamaño puede ser muy grande para esto. Entonces, por eso les recomiendo que una herramienta importante para la parte de reparación sea una cuchilla, un bisturí, ya sea tipo escalpelo o tipo de un bisturí de estos de papelería, ¿no? Yo les recomiendo de nuevo el escalpelo, es más seguro, más barato, más práctico, más versátil y más durable. Bueno, entonces, de nuevo, una vez ya tenemos nuestra porción de pista restaurada, lo que vamos a hacer esencialmente es aplicar flux con nuestro pincel o nuestra botellita de flux. De nuevo, la recomendación de siempre, el mejor aplicador de flux es sí un pincel de acuarela, pero también puede ser una botella de esmalte de uñas. La mamá, la novia, la esposa, hermana, se lo limpia con alcohol, lo rellena con flux y ya tiene un aplicador
Casi perfecto, pues. Listo, entonces aplicamos una cantidad de soldadura y con nuestras pinzas CMB colocamos aquí la laminita. Colocamos la lámina dejando un campo, dejando un margen de un lado y del otro de soldadura. ¿Por qué? Porque si aplico calor, puede ser que se me suelde de un lado, pero no del otro. O la soldadura no sea lo suficientemente robusta, bien hecha. Entonces, estoy dejando ese campo para que tenga certeza de que está bien soldado. Entonces, dejo esta área, ¿sí? Está bien soldada y igualmente aplico calor. Miren que ese es uno de los problemitas que se puede generar. Entonces, por esto dejo un campo, un margen, para ver si efectivamente la lámina está soldada de un lado o del otro. Entonces, tenemos este lado. Y voy a aplicar solo un poco de soldadura en este punto. Es muy susceptible de levantarse. Por eso prefiero dejar un buen margen de lado y lado, que tenga buena soldadurita. Y yo sé que esta pista me va a conducir con la capacidad de corriente que esta pista en particular necesita. Entonces, digamos que esta sería nuestra segunda técnica, que sería usando la lámina de cobre. Muy recomendada, sobre todo cuando hay porciones importantes de pistas o de pads que se han perdido, se han arrancado. Entonces, bueno, aquí mismo, miren, aquí se ve, miren, esto es, como les decía, esto es comercial, pero es básicamente una lámina de cobre que la han estañado, le han fabricado por el mismo proceso que ya conocemos de planchado o otro que vamos a ver, que es el método del papel fotosensible. Cortan el pedazo, lo sueldan de lado y lado y listo. Entonces, dejando de nuevo un área para garantizar que de extremo a extremo esté bien soldado. Bueno, ¿qué se puede hacer adicionalmente? Se puede colocar materiales tanto de recubrimiento como adhesivos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos aplicar para que nuestras reparaciones queden, digamos, más imperceptibles, podemos aplicar un poco de máscara anti-solder. La máscara anti-solder es una pinturita, es la pinturita que se coloca en las tarjetas electrónicas y uno las puede comprar de manera individual. Entonces le aplica un poquito de máscara anti-solder y ya con eso queda adherido. Sin embargo, también hay adhesivos de alta temperatura. Uno de ellos es el Loctite 474, me parece. Loctite 474 es un adhesivo especialmente formulado para la reparación de tarjetas electrónicas.
Entonces, ventaja es que la pieza de material va a quedar bien pegado, ¿sí? Va a quedar con la misma dureza con la que se pegan las tarjetas electrónicas, pero la desventaja es que pues es muy caro. Entonces, usualmente una solución más económica es simplemente aplicar la máscara antisoldante, que no solamente va a hacer un aislamiento, sino también va a ayudarnos a que quede bien adherida esa porción de pista que estamos reparando. También se utilizan para, para el recubrimiento de unos conectores laterales que las tarjetas tienen. Entonces, eh, de nuevo, pues es bastante recomendado. Bueno, antes de esto, antes de irnos a esta siguiente técnica, pues vamos a ver una tercera técnica. En esta tercera técnica, pues lo que vamos a hacer es una especie de trasplante. Vamos a tomar una tarjeta electrónica. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Profe, ¿la cinta de cobre sirve ahí en esta técnica? Sí, la cinta de cobre es, para los que no saben, de pronto hay cintas, y de hecho debí haberla traído. Hay una cinta de cobre que es adhesiva, ¿sí? Que tiene un lado adhesivo, pero tenemos que tener presente que ese lado adhesivo no resiste alta temperatura. Entonces podría servirnos esa porción de cobre que tiene allí para soldarlo. La cinta adhesiva se puede utilizar para hacer también prototipados, para para añadirle un plano de masa adicional a las pistas que estamos construyendo en tarjetas que estamos haciendo nosotros, ¿no? O otras tarjetas que se llaman tarjetas preperforadas o tarjetas de circuito impreso universal. Entonces, sí, la respuesta es sí, sí se puede utilizar esas cintas. Incluso yo creo que les dejé a ustedes un enlace de compra allí en el Express para que puedan ver el producto. Bueno, entonces les decía que otra técnica que podemos emplear, si se está viendo bien, si se está escuchando bien, ¿no? ¿No? Profe, yo de mi parte lo veo bien y se escucha bien. Ok. Bueno, entonces les decía que otra técnica bastante interesante se utiliza cuando queremos o cuando podemos reciclar una tarjeta electrónica en la cual pues tenemos unas pistas que son de tamaño y forma semejante a las pistas de la tarjeta que estamos reparando. Entonces, aquí la herramienta para hacer el trasplante, y vamos a suponer que por acá tenemos también otro daño en tarjeta, acá por ejemplo, acá se nos dañó la tarjeta, la dañamos con el cautín, que realmente es muy fácil dañar una tarjeta con un cautín, simplemente aplicando calor y presión excesiva. Entonces, lo que se hace es tomar de una tarjeta electrónica que no nos sirva, que ya esté desechada, podemos tomar un pedazo de pista, de pista de un tamaño y forma similar, y la podemos reemplazar acá. Entonces, aquí la herramienta más óptima sería un bisturí que tenga esta forma, ¿sí? Que tenga la forma de un cuchillo. Es bastante fácil levantar una pista. Como esta tarjeta pues está diciendo desechada, pues, realmente no voy a utilizar una segunda tarjeta para esto. Entonces, lo que se hace es básicamente un corte oblicuo de la pista y el objeto es levantar la pista desde abajo, desde el sustrato.
Yo creo que tengo esto por acá. Vamos, vamos a esta cuchilla. La número 10 nos puede servir igualmente que la número 11 para cortar las pistas de manera oblicua e irlas levantando. O sea, depende, ya requiere un poquito de práctica, pues no siempre sale la primera, pero entonces poco a poco se va levantando desde abajo, estamos levantando desde el sustrato, desde la parte de donde se pega la tarjeta, estamos levantando la pista. Creo que este pedazo es más que suficiente. ¿No? Intentamos cortar un pedacito más. De nuevo, lo de siempre, vamos a hacer la correspondiente reparación vamos a hacer la correspondiente limpieza con nuestro alcohol isopropílico. Un buen aplicador de alcohol isopropílico es una jeringa de 5 o 10 mililitros o de 5 a 10 centímetros cúbicos. Entonces ya tenemos un buen aplicador de alcohol isopropílico. Otro aplicador son estas botellas que se utilizan en los salones de belleza para limpiar, que utilizan para quitar el esmalte de uñas. Tienen unas botas de acetona. Entonces, digamos que nos podemos valer también de esa herramienta. Es un buen dispensador y nos brinda la cantidad exacta de solvente que necesitamos. A ver si nos quedó lo suficientemente larga o nos quedó muy corta. Digamos que la ventaja de esta técnica es que ya trae el anti-solder y que si se hace de forma debida, pues entonces casi no se va a notar la reparación. Quedó un poquito corta. Quedó un poquito corta. Digámoslo, cortemos de una pista un poco más larga. ¿Se puede levantar esto con carros? Sí, se puede. Recordemos que el adhesivo que une el cobre, las pistas de cobre a la tarjeta de circuito impreso realmente no es que sea súper duro, ¿no? Las tarjetas de circuito impreso realmente son muy delicadas en ese sentido. El adhesivo fácilmente se puede romper. Incluso hice un video de que a una temperatura suficiente como para incluso quemar el sustrato, se levanta el cobre y con eso levantamos pistas. Bueno, y entonces estos pedacitos de tarjeta podemos sacar la materia. Sí, sí. Parece que nos sirve.
Lo bueno de esta técnica, les decía, es que si que podemos sacar porciones eh, muy precisas con la forma exacta de lo que necesitamos de esa otra tarjeta, de la tarjeta donante. Pero no es nada que de pronto con la técnica del alambre de cobre, del alambre esmaltado o de la técnica de la lámina de cobre no se pueda hacer. Hay tarjetas que son más fáciles de quitar, de removerle el cobre que otras, pero un poco más difíciles de quitar el cobre. Bueno, es decir, eh, sí, pues, tengo que trabajar. Vamos a tener que trabajar con otra, con otra tarjeta. No tengo una a la mano. A ver, una tarjeta donante. Por acá sí, un pedacito. Tarjeta o pista. Bueno, vamos a hacer lo mismo con la tarjeta aquella. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la técnica anterior, es decir, vamos a colocar nuestro pedazo de pista. Vamos a colocar la pinza, el pedacito de pista lo vamos a colocar, lo recortamos de la longitud deseada y dejamos un pequeño sobrante. Luego aplicamos flux, estañamos y soldamos.
nuestra reparación. Y vamos al caso, entonces, de qué pasa cuando tenemos pads levantados, faltantes o dañados. Entonces, como les decía, estos kits que son hechos con una lámina de, de cobre, básicamente, pues vienen con diversos accesorios. Yo he venido tratando de replicarlos de a pocos. Entonces, digamos que nosotros podemos colocar, en primer lugar, se va a colocar, se va a ensanchar con una broca el agujero. La operación se va a utilizar esencialmente un remache, ¿sí? Un remache y vamos a utilizar una remachadora para el tamaño adecuado. Entonces, y finalmente, pues el remache se suelda al pad, de tal manera que pues, la tarjeta queda reparada en ese sentido. Bueno, entonces, acá de hecho tengo un pequeño caso de estudio. Este es un cargador de un portátil que, como ven, pues tiene el problema de tener estas pistas, esta pista perdida. Bueno, tiene una pista perdida y tiene un pad perdido, ¿sí? Entonces, aquí vemos que aquí esta área de acá representa el pad y este pad conecta con esta línea. Esta línea pues va por acá, bueno, la línea de alimentación y esencialmente representa GND, ¿sí? O bueno, ID, perdón. Aquí nos aparece una marcación aquí. Entonces, el voltaje de salida estaría entre este terminal y este terminal, este blanco. Sin embargo, este negro es el que iría dentro de este agujero. ¿Qué pasa? Pues aquí se ve claramente un gran problema de diseño, que el diseñador de la tarjeta hizo un agujero demasiado grande para para el terminal, para el cable que vamos a insertar, y por lo tanto deja un espacio muy grande que pues el ensamblador lo que hizo fue tratar de rellenarlo con soldadura, y aquí se ve, miren, se ve esos espacios de soldadura. ¿Cuál es el problema de esto? Que si la soldadura o si el cable se es jalado, pues genera un problema mecánico y quien recibe la tensión, quien recibe el tironeo, básicamente va a ser la pista o el pad, en este caso. Entonces, aquí pues, el jalón hizo que se arrancara la pista y pues nos quedara aquí con una pista arrancada y que pues, se llevó parte se llevó una porción de la tarjeta. Entonces, aquí el solo reparar o solo colocar la pista no va a ser suficiente porque, de nuevo, no tiene cómo sujetarse esa porción de cobre o esa pista a la tarjeta. Así que, pues, digamos que tenemos varios métodos para poder trabajar con esta pista. Sin embargo, como les decía, dada la característica de que esta puede verse sujeta a un jalón, a un tirón, entonces pues vamos a necesitar algún tipo de refuerzo mecánico. Entonces, las tarjetas, o bueno, comercialmente usted puede conseguir esto que es un kit de remaches, ¿sí? Un kit de remaches de bronce para la reparación de tarjetas de cobre. Entonces vienen diferentes tamaños, 0.9 por 2.5, 0.9 por 3, ¿sí? 1.3, 1.5,
y 1.7, ¿no? Con diferentes longitudes. Entonces, estos remaches de cobre, lo que nos ayudan a reparar principalmente son tarjetas de doble faz. Por ejemplo, esta de acá es una tarjeta de doble faz. Si a este se le arrancara el pad, se le perdiera el pad como acá, pues no es suficiente repararlo desde acá, sino que tenemos que asegurarnos que hay una conexión mecánica, porque recordemos que estos pads de aquí tienen un agujero metalizado, quiere decir que hay una conexión internamente, no se ve por acá, internamente tienen cobre, ¿sí? Este cobre hace la conexión eléctrica entre este lado de la tarjeta, ¿sí? Y este otro. Entonces, si esto se pierde la conexión con el otro lado. Entonces, la forma de rescatar, una de las formas de rescatarlo, es a través de estos remaches u ojalillos, que le llaman también. Entonces, ¿qué va a hacer el remache? Vamos a ver por acá, eso. Aquí tiene el agujerito. Lo que normalmente hace, aquí supongamos que ya hicimos con una broca de 0.1 milímetro más largo que el diámetro. Típicamente el agujerito normal es de perdón, punto 1 milímetros más ancho que el remache que vamos a insertar. Entonces, por ejemplo, es un remache de 0.9 milímetros. Entonces, lo que necesitaríamos hacer es perforar con una broca de 1 milímetro. Luego de perforado, pues lo que hacemos es insertar el remache de tal manera que esta parte, que gracias a esto, pues lo que hacemos es primero introducir mayor robustez mecánica. O sea, si aquí, por ejemplo, tuviéramos parte del pad, pues lo podríamos unir mecánicamente. Tenemos ya una conexión eléctrica fiable debido al remache como tal y el restablecimiento de la conexión eléctrica por el otro lado. Entonces, lo que se hace con este tipo de remaches, bueno, hagámoslo. Lamentablemente no traje el taladro, pero bueno, aquí lo podemos hacer. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer digamos, este remache, supongamos que aquí esta pista estaba perdida, entonces colocamos ya sea con una pista trasplantada o ya sea con un pad, perdón, hecho con lámina de cobre, entonces la colocamos sobre nuestra tarjeta y lo que hacemos es utilizar una remachadora. Bueno, comercialmente sí se consiguen las remachadoras, pero yo les he puesto, pues yo diseñé una remachadora propia porque pues son comercialmente, como digo, se consiguen sí, pero son muy caras. Pues, por ejemplo, una remachadora así, que es una punta básicamente, la punta pues la diseñé teniendo en cuenta las dimensiones de cada tipo de remache, en este caso solamente de 0.9. Entonces, lo que hace es esencialmente generar esta unión, este remache. Aquí lo que vamos a hacer con esta remachadora es doblar hacia afuera esta parte de cobre, de tal manera que nos queda una unión mecánica bastante fiable. Hagamos. Entonces, los planos de esta remachadora, de esta parte, ya están en Classroom. Yo se los hice para los 3 tipos de remache. Esta de aquí, básicamente la pueden mandar a hacer con cualquier metal mecánico. Lo que yo recomiendo es que a la herramienta que yo he venido sugiriendo, es básicamente un mandril, un portabrocas Dremel, al que yo le mandé a hacer un mango. ¿Sí? Este también
yo lo diseñé pensando en que se podía colocar aquí nuestra remachadora, se lo ajusta con fuerza y podemos remachar con esta y con la ayuda de un pequeño martillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, con una aguja, lo que vamos a hacer es ensanchar el agujero. Miren que por fábrica los agujeros de la remachadora vienen así vienen así como que muy cerrados, entonces hay que aperturarlos. Listo, ya que están aperturados al diámetro normal, pues insertamos la punta de la remachadora, como digo, la diseñé teniendo en cuenta la forma interna y y las medidas. Y a continuación, bueno, si podemos inclinar un poco la cámara del microscopio, eso. Y a continuación coloco la punta muy vertical y asentada sobre una superficie metálica que sirva como yunque. Entonces tomo un pequeño martillo, la golpeo, giro la herramienta, roto la herramienta para que no se vaya a romper la punta y aquí vemos el remache realizado. Del otro lado también se ha cerrado el remache, se ha plegado hacia adentro el remache, ¿sí? Y entonces, si aquí, por ejemplo, iba el terminal de un componente, que de pronto con una agujita nos podemos ayudar para aperturarlo un poquito más. Una aguja de pronto más delgada, pues lo podemos aperturar un poquito más. En mi canal de YouTube, pues tengo varios ejemplos de reparaciones usando este método del remache. Y les invito a que hagan su propia remachadora, porque, por ejemplo, si quieren hacer circuitos impresos de dos caras, una buena forma de hacerlo es a través de remaches. Entonces les decía que si quisiéramos insertar ahí un componente, terminar un componente, pues estos remaches de nuevo están pensados, están diseñados para poderse introducir una agujita un poco más delgada, pero normalmente los terminales de los resistores y los demás componentes se pueden insertar sin tanto problema. Si no, simplemente lo aperturamos ¿qué? Con una aguja delgadita. Esta punta que es también muy aguda. Ensanchamos el agujero interno. Y entonces la mayoría de terminales de componentes pueden pasar. De pronto diodos y otros no pasarían, pero tendríamos que usar en este caso un remache un poco más grande. Entonces miren que aquí este está diseñado para que pase de lado a lado uno de los terminales de una resistencia. Entonces, digamos que la forma de reparación de pads, una muy buena, pues sería añadiendo este remache. Entonces, la idea es básicamente la misma. ¿Sí? Lo que vamos a hacer sería colocar un remache de un tamaño
igual o aproximado. Bueno, primero tenemos que reconstruir la pista, ¿no? Vamos a reconstruir la pista que está dañada. Nuestra pista está dañadita, entonces la vamos a reconstruir. No tengo aquí una tarjeta donante que tenga esas características, entonces pues la vamos a construir ¿con qué? La vamos a reconstruir con la lámina de cobre. Entonces, lo que voy a hacer es tomar una forma parecida a la que del pad perdido, incluyendo la porción de pista. Voy a hacer esta forma, esta figura, la voy a soldar y finalmente voy a utilizar un remache más grande, tal vez sea este de 1.7 milímetros. Eso sí, tengo que asegurarme de que por el agujero del remache pase el cable. Posiblemente este me sirva. Lastimosamente no tengo 2 milímetros, que hubiera sido más idóneo para este caso, pero pues nos toca trabajar con lo que hay. Entonces, a ver, veamos si este cablecito de acá podemos insertar. Primero, pues de nuevo, los remaches vienen ligeramente cerrados. Entonces, con la aguja lo cerramos, lo abrimos, muy bien, lo ensanchamos y posteriormente lo voy a remachar. Entonces, yo les dejé el enlace de compra de este kit de remaches para reparación de tarjetas. O pueden comprar así por miles, ¿no? Yo compré una bolsita de 1000 remaches de estos de .9 porque son los que más se utilizan, son los más comunes porque son el tamaño estándar de la tarjeta o de los pads típicos de componentes True. La mayoría de resistencias, condensadores, diodos de señal, sobre todo tienen esas medidas internas. Normalmente los terminales son 0.8 milímetros, como habíamos visto en la parte de prototipado. Por eso les decía 0.8 milímetros, el remache es de 0.9 para que las paredes internas permitan, o el agujero interno permita pues, pasar el terminal. Bueno, a ver, ¿dónde está la agujita? Agujita. Es tratar de ensanchar lo más posible el terminal o el agujero. .7 a fin de que pueda ingresar el cable. Lo que más me preocupa. Ya ingreso el cable, entonces nada, coloco el remache, bueno, hago la pista, hago el pad y la pista, la reconstruyo, el remacho, sueldo la pista del remache y ya está. Bueno, ahí ya lo ensanché. Entonces, a continuación, pues vamos a construir del mismo tamaño una pista, la pista que se está perdiendo. ¿No? Mi material favorito es la laminita de cobre.
Entonces, va a tener más o menos esta longitud. Y estos son los procesos de reparación de tarjetas. Entonces, ya sea para reparar equipos o para reparar los daños que nosotros hicimos a nuestro prototipo. El problema es que a veces se nos daña el prototipo. Entonces nos toca correr a repararlo porque digamos que no vamos a conseguir nuestra tarjeta en la vuelta de la esquina porque es un diseño propio. Entonces, más o menos, yo sé que es de este largo y aproximadamente de este ancho. Entonces, ya con estas medidas aproximadas, ya puedo empezar a trabajar. Entonces, la moraleja de la historia es, no dañen las tarjetas. Las dañan, se meten en este berenjenal. Entonces, este pad va a tener estas dimensiones. Voy a hacer un pad lo más aproximado, ¿no? No necesito que sea de exactamente la forma, pero que sea aproximado en tamaño y forma. Voy a hacer un pad rectangular. Corto la pista, hago la pista, hago bueno, el ancho, si lo tiene, aproximadamente, si tiene el ancho, hay que recortar un pedacito más. Y más o menos en este punto sería la pista. Entonces nos toca hacer este tipo de reconstrucciones y restauraciones. Y a veces corregir fallos del diseño de otra persona, ¿no? En el canal de YouTube que yo reparo mucho los puertos de carga micro USB que los fabricantes de parlantes lo que hacen es utilizar un puerto micro USB que se suelda únicamente a las pistas que no tienen ningún refuerzo mecánico. La idea de los componentes Through-Hole es que los componentes Through-Hole ofrecen un soporte mecánico, porque no están solo soldadas a las pistas o los pads, sino que están firmemente metidos por medio de postes o de terminales bastante rígidos en el sustrato de la tarjeta. Entonces, eso da un refuerzo mecánico mucho mayor. No hace que los terminales se arranquen, se corten. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien jala el cable de alimentación de esos parlantes y simplemente se arranca todo el conector con todo y porción de pads y pistas. Entonces toca hacer este tipo de reconstrucciones muy a menudo. Hay que tener toda la paciencia del mundo para poderse hacer esto. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Profe, una preguntita. En esas técnicas para reconstrucción de tarjetas, ¿se puede hacer con un PDT de cable? Es que yo he visto tarjetas que le colocan un PDT de cable delgadito y ahí Ajá. hacen el puentecito y reconstruyen la pieza. ¿Sí se puede hacer así también? Sí, correcto.
Es decir, usted puede agarrar el alambre de cobre, el esmaltado que yo les recomendé, o un alambre de cobre convencional, y hacer la forma de las pistas del pad. Entonces, claro, solo que en este caso, pues no nos funcionaría porque necesitamos, si hacemos eso, pues simplemente va a quedar la unión eléctrica, pero en el menor movimiento del cable se va a arrancar todo, por mejor soldado que esté. Entonces, lamentablemente, digamos, esta técnica para esto no nos sirve. Entonces, sí vamos a tener que remachar esta parte, este pad que estamos construyendo, soldarlo bien y remacharlo para que para que para que quede pues mecánicamente bien construido, ¿no? Bien firme y no se nos vaya a arrancar. Si no, a los 5 minutos vuelve el cliente a decirnos, mire, se dañó esto. Eso sí nos toca con mucha paciencia hacer esto. Trabajo. ¿Para qué sirve esa técnica que menciona el compañero? También se puede utilizar para pads SMD de montaje superficial, se puede utilizar alambre. Tengo un par de videos al respecto de cómo se hace la técnica. Creo que les dejé un curso de microsoldadura desde cero. La gente que repara celulares le toca hacer esto también, o sea, reconstruir partes de pads y pistas, y pues mucho de ello lo hacen con alambre de cobre delgado. Entonces, hay pads de montaje superficial que se reconstruyen básicamente haciendo un pedazo de alambre en espiral alrededor de la pista, alrededor de un alambre en espiral para simular el pad. Muchas veces pads redondos, porque hay componentes como las VGAs que pues tienen ese tipo de pads. Entonces, sí, la reconstrucción de tarjetas sí es una labor que tiene muchas técnicas, ¿no? Yo solamente estoy refiriéndome a las más básicas. Entonces, ya, tenemos este pedacito para que quede aproximadamente del tamaño del pad. Listo. Corto, pero lo podemos soldar. Lo puedo soldar. Corto. Bueno, esto se puede soldar. Vamos a ver, tengamos por lo menos el pad. Tamaño que lo necesito. Puedo soldar. Necesito. Hacemos aquí, por donde se supone que va a pasar el remache.
Listo. Esto de acá lo puedo construir con alambre o con lámina de cobre o con cobre. Veamos una cosa aquí. Necesito determinar bien si este conductor, este cable, se inserta en el remache. Nuevamente parece que sí. Pues se tiene problema. Aceptar esto. Todo un pedacito de conductor. Pedacito de conductor sobra. Esto, relacionamos esto de acá. Puedo estar. Esto para decir totalmente en nuestro remache. Acá lo vuelvo a soldar, no pasa nada. Entonces, hacerle la reconstrucción del pad. Colocamos el remache. Remacharlo del otro lado. Echamos un poquito más el agujero. Sí, sí, una reparación puede sumir varias horas, 1 hora, 2 horas.
dependiendo de la extensión del daño. El remache y lo que voy a hacer entonces para reconstruir esta parte de la pista que lamentablemente se perdió va a ser soldar un alambre de cobre, un alambre esmaltado, bueno, un alambre de cobre delgado. Lo voy a soldar alrededor del remache. Y lo estoy pelando de manera mecánica, a ver si de pronto es más rápido. Con una cuchilla estoy quitando el barniz al alambre. Entonces, soldar este pedazo de alambre, soldar el pedacito de alambre. Lo que voy a hacer es, voy a hacerle una vuelta completa, una lazada completa al, al remache. Lo volteo la tarjeta y voy a usar una herramienta que también hace parte de estos kits de reparación de tarjetas, sobre todo cuando las tarjetas tienen componentes y estos componentes tienen su altura. Entonces, ahí no podemos usar cualquier superficie plana como yunque. Listo. Entonces, lo que voy a hacer es dar una lazada, una vuelta alrededor del remache. Todo esto es alambre desnudo, alambre sin barniz. Necesito poder dar por lo menos una vuelta al remache que quede muy junta. Lazada de
alambre desnudo de cobre, el grosor de la pista. Vamos. Entonces, al final lo que vamos a hacer es remachar, ¿sí? Volteo la tarjeta, remacho, hacemos el remache, el remachado, y finalmente soldamos el remache al pad y a la pista, a la parte inferior, sin que caiga soldadura dentro. Finalmente, pues colocamos el conductor, el cable, y ya quedaría reparada. Entonces, bueno, más o menos del tamaño aproximado. El material, el cobre, la lámina de cobre ayudó un poquito a engrosar el agujero, sí, las paredes del remache, para que no estuviera volando. De lo contrario, nuestro remache quedaría flotante y casi no haría, pues, no haría ninguna buena acción mecánica. Entonces, lo que les decía es que hay herramientas. Tengo la cámara secundaria, pero hay herramientas como esta, que básicamente es una base, una base metálica, y sobre esta base metálica se coloca una punta alargada. Entonces, este va a ser mi yunque contra el que voy a hacer mi remache. Entonces, coloco eso, coloco la punta de mi yunque, por así decirlo, de mi herramienta, la coloco contra la base del remache. Espero que este remache no sea muy largo, aunque parece que sí, puede ser que sea muy largo. Sé que sea muy largo. Y lo que voy a hacer es, a continuación, es remachar la pieza. Si va a quedar un poquito largo. Creo que se lo puedo recortar o utilizo un remache más corto. Lástima que no tengo 1.7 por 3 si tengo. Sí, sí, 1.5, 7 por 3. Sí, si es muy largo, puede ser que no quede bien la remacha. Vamos a echamos, yo creo que lo podemos utilizar también. Y la reparación de esto es muy tediosa. Procesos bastante tediosos, como ven, pero toca aprenderlos. ¿Sí? Quitamos porque estaba un poco largo. Colocamos uno, espero sea del mismo diámetro. Sí, para hacer unos 7. Pero es más corto. Así que sí. A ver. Esta herramienta no le he sacado las medidas, pero la voy a sacar el planito para que si la quieren mandar a hacer, no es muy caro, no les cobra mucho por esto, pero voy a tener una herramienta para poder trabajar con tarjetas. Créanme que esto es una
A veces se hace un calvario. Aquí estoy usando otra herramienta que puedo usar, es un centro punto automático. Para tratar de abrirlo más el remache. Abrirlo. Vamos al remache y luego cerrarlo. Cerrarlo. Así con una pincita o con la herramienta para verlo. A ver si se lo podemos cerrar casi del todo y el resto con un martillo y una herramienta con la forma adecuada. Y terminamos. Lamentablemente no tengo la remachadora que les mostré, es solamente para remaches de punto 9. Para remaches de otros diámetros se necesita otra remachadora. Es la única desventaja, pero salvo de eso, pues tienen una herramienta para, para reparar tarjetas o para hacer tarjetas de doble cara o de doble capa y robustecer, como estoy haciendo yo, robustecer eh, eso. Y con una pinza terminé de cerrarlo. Lamentablemente, como digo, no tengo no alcancé a mandar a hacer esta remachadora para estos remaches, pero créanme que los remaches quedan muy bonitos, muy bien hechos de lado y lado, pero esta nos tendrá que servir, ¿no? Aquí está. Entonces, aquí está nuestro pad y pista reparados. Para que ya por último terminemos haciendo el soldado. Para soldar tanto el pad, el alambre y el remache, le damos una unión eléctrica. Con eso pues tenemos ya reparada la tarjeta. Créanme que las remachadoras hacen un trabajo muy bonito. Hice un diseño adicional para estas herramientas. El contrapunto, ¿se acuerdan de la clase el centropunto de la clase de fabricación de impresos por termotransferencia, el método planchado? Hay una variante de la remachadora que yo hice. En vez de usar un martillo, pues lo que hice, lo que hice fue mandar a hacer el diseño de la remachadora, ¿sí? De la punta de la remachadora, lo mandé a hacer sobre estas puntas de estos centropuntos. Esto se remueve. Fácilmente se quita la punta, cambia la punta normal, el centropunto, por la punta modificada de una remachadora. Entonces ya no necesita martillo y de hecho puede hacer el trabajo con una sola mano. Pero, como decía, lástima que solo tengo para punto 9. Listo. Y solo nos queda soldar soldar el conjunto para darle una unión eléctrica y mecánica continua. Tenemos que tener mucho cuidado de que la soldadura no se nos vaya al agujero, porque nos metemos en otro lío.
Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy tratando de empujar la soldadura por debajo del remache donde está, miren, estoy haciendo refluir la soldadura para que vaya por debajo del remache donde está el alambre. Listo, tenemos nuestra reparación hecha. Acá solamente me queda pues, volver a soldar el alambre, insertar el alambre, soldarlo y ya está. Toca pelar el otro alambre que se arrancó porque, bueno, ya estaba detenido. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Hola? Si estamos en Profe, línea, sí, hable y hable. profe, Sí, dígame. no, no. Profe, una pregunta. Ahí es donde se metió el cablecito, en esa parte se le echa estaño también. Ahí es donde se está colocando, se le echa estaño como para. Claro, o sea, apenas saque la punta del cable, Sí. apenas saque la puntica del cable, lo que voy a hacer es soldar todo. Y Ok, entonces cuando se suelda, la soldadura refluye por acá. Pues no va a salir a este lado, pero refluye y se llena completamente el agujero metalizado. sí. Entonces, por eso digo, si aquí hubiera pistas o pads, ¿sí? Entonces aquí tendríamos una conexión eléctrica y mecánica muy bien hecha. Sí. Entonces, esta es la gracia de los remaches como técnica de reparación. Me parece muy buena. Me parece, como digo, sí, sí se puede hacer, como dice el compañero, con alambres, pero para este caso, hacer un pad con alambre no nos va a hacer, no nos va a dar una reparación, no nos va a dar una reparación completa. El alambre en el menor tirón se arranca. Entonces, porque no tiene ninguna sujeción mecánica al sustrato, a la tarjeta. Entonces, y eso es. Pero Vamos a ir ahí a la donde, soldadura aquí. acá en esa parte, ahí, cuando pasa el alambre, esa partecita del alambrecito que hizo, ¿usted le echa estaño y eso o le va a poner la laminita encima? No, lo vamos a soldar, claro. Todo esto se suelda. Entonces, como cualquier terminal de cualquier componente, pues se suelda. Y ya con eso queda lista nuestra reparación. Lista, lista, lista. Se atora en un puntico donde está engrosado el cable. Pero nada, ya lo vi dónde está. Contamos este pedacito. Es el pedacito que está molestando. Tenemos todo el cable. Está todo el cable y este método se utiliza mucho también, como les decía, para aumentar la capacidad eléctrica de un pad. ¿Por qué? Porque el área de cobre, todas esas paredes de cobre, pues aumenta grandemente la capacidad conductiva de un agujero metalizado. Los agujeros metalizados tienen una capacidad límite máxima dependiendo del tamaño del agujero. Entonces, por ejemplo, un agujero metalizado de 0.8 milímetros, un estándar, solamente puede tener una conducción de alrededor de 1 a 2 amperios.
Eso es. Ya saliste. Ya saliste. Listo. Salió todo, ya metí todo el cable. Y que no quedaran pedacitos volando, que no vean. Ahora corto esos hilillos ahí sueltos para quitarle cualquier posibilidad de corto. El remache está bien posicionado, bien firme. Soldamos y ya queda. Y soldamos el otro cable que se, que se soltó y ya. Un poquito de flux, como siempre. Entonces, claro que por lo que se ve, esta pista no conduce gran corriente, ¿no? O sea, es una pista muy delgada. Las que sí conducen corriente son estas de acá. Pero de todas maneras tienen un problema tienen problemita como de diseño, les veo. O sea, hicieron agujeros demasiado grandes para los cables. Y esto hace que el cable empiece a bailar. Y cuando empieza a bailar, se empieza a romper. Claro. Listo. Ah, suelto. Ya quedó súper robusta. Esto ya no lo mueve nadie, ya no lo rompe nadie. Soldamos esta de aquí, quitamos esto de aquí y ya está. Está la reparación de esta tarjeta. Y bueno, ya con eso tienen buena parte. En el curso, en el material de reparación de tarjetas, del curso de reparación de tarjetas, tienen más material, pero estamos cubriendo con esto lo básico. Y pues también tenemos que hacerle, nos guste o no, nos toca hacerle primeros auxilios a los prototipos que vamos a hacer. A veces porque el prototipo nos salió mal, que no debería. Nos salió con un problema de que esta pista no iba, o esta pista sí iba, y esta conexión sí iba, y que pues, ya es el prototipo que nos traen de China o de la fábrica. Entonces nos toca corregir todas esas cosas. Tenemos la soldadura vieja, la soldadurita vieja. Miren, este agujero es demasiado grande, está mal diseñado, hay un error de diseño allí. El agujero es demasiado grande y con eso el componente se pone a bailar y eventualmente se va a romper, que es lo que pasó. Entonces, normalmente uno tiene que diseñar sus pads para que la tarjeta tenga el grosor justo. Y la voy a engrosar un poquito añadiendo soldadura. Limpiamos la punta. Pinzas, insertamos el cable en su respectivo espacio. Pues miren que está bailando el cable, ¿sí? Y es lo que tenemos que evitar. Hacémoslo temporalmente mientras termino de rellenar todo esto de soldadura, lo que no debería ser.
Listo. Entonces ya hemos reparado nuestra tarjeta. Nuestro circuito. Veamos Profe, como siempre y listo. Al otro lado no se le echa estaño, solamente se deja en esa parte. Es que del otro lado no hay cobre, no hay este es sustrato. Ah, ok, ok. Listo. Y por si las dudas, y el paso final, por si las dudas, es revisar continuidad escalar. Entonces, a ver, vamos a un corto sin querer. No, no. Y aquí hay continuidad porque es la pista, obviamente. Ah, toda esta parte es de la pista, aquí se ve. Pasa por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿sí? Entonces, pero no hay cortos de un lado con otro. Y ya está nuestra tarjeta reparada. Bueno, les recomiendo revisar este material. También está en video. Lo que hice fue tomar el trabajo de transcribirlo, pero esencialmente hemos trabajado básicamente buena parte del contenido del capítulo 6 o del video 6. Aquí se habla de unas máquinas remachadoras que también son muy útiles y hay otro tipo de reparaciones a ciertos tipos de terminales. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí pues hemos hecho una primera clase. Vamos a ver que hay otros tipos de reparaciones que se van a hacer. De todas maneras están explicados en el capítulo 6 del material. Listo. En mi parte yo creo que podemos dejar hasta allí. Feliz noche. Muchas gracias, instructor. Igualmente, feliz noche y feliz noche para todos los compañeros. Que descansen. Feliz noche, muchísimas gracias. Bueno, Todo muchas gracias, mañana, Dios lo profe. permite. Bueno, Buenas noches, profe, compañeros. buenas noches. También, que lo bendiga.